Hola, ¿qué tal? Soy Rebecca Smith y estas son las noticias esta noche de lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Y tras casi 2 años de cierre, Estados Unidos reabre la frontera y permite el ingreso de extranjeros completamente vacunados contra el COVID. Gracias. Mucha emoción, tenía muchas ganas de ver a mi hija, a mi yerno, a mis nietos. No solo se reactiva el paso desde México y Canadá, también se permite la entrada por avión de viajeros de más de 30 diferentes países. Heridos y familias de las víctimas de la estampida mortal en un concierto de Houston demandan al rapero Travis Scott. Tenemos los testimonios de los padres de algunos de los fallecidos. Quiero que recuerden a mi Franco como una persona alegre, positiva, que siempre estaba dispuesto a ayudar a la gente, muy orgulloso de ser latino. Y las autoridades abrieron una investigación penal por esta tragedia que aseguran pudo haberse evitado. Indignante ataque. Una mujer es acusada de torturar y golpear a un pequeño de 4 años de origen guatemalteco que se encontraba en una casa hogar. El menor se encuentra en condición crítica. Al hospital y de ahí pues no se despertó. Nos dijeron que la probabilidad de sobrevivencia era nada. Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York comienzan a vacunar a estudiantes de 5 a 11 años y, por cierto, con un buen incentivo para recibir el pinchazo. Pero también crecen las protestas de quienes se resisten a la vacunación, ya les digo por qué. Pero déjenme iniciar con la tan esperada reapertura de las fronteras. Y después de 20 meses de cierre obligado por la pandemia, hoy volvió a abrir la frontera para los extranjeros vacunados contra el COVID. La reapertura es una buena noticia para los viajeros, pero también ve usted para los comerciantes y trabajadores de las zonas fronterizas. Francisco Fajardo está en la garita de San Isidro. Francisco, buenas noches, mucha expectativa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hay que entender que el ritmo de vida en la frontera es único, por eso había bastante expectativa por esta reapertura. Finalmente llegó el día, los extranjeros totalmente vacunados pueden ingresar a Estados Unidos y la jornada transcurrió sí en medio todavía de algunas dudas por las vacunas aceptadas, pero la realidad es que la mayoría de las personas llegaron preparados con sus certificados y documentos para atravesar estos puntos de revisión. Envueltos en sus cobijas o dentro de sus autos, los primeros en cruzar lo hicieron poco antes del primer minuto del lunes. Ya teníamos como 2 años que no podemos cruzar. Apenas amaneció. Ya está abierto, vámonos. Y así se anunciaba en la garita más transitada del mundo. Las fronteras terrestres de Estados Unidos finalmente reabrieron para extranjeros con documentos totalmente vacunados. El papel de las vacunas y su visa. Que pudieran comprobarlo con un certificado impreso digital de las vacunas aceptadas. Traigo mi certificado de vacunación contra la COVID-19, mi pasaporte y mi visa en orden. Mientras en California, funcionarios de México y Estados Unidos se unían en un mensaje de bienvenida a quienes como Cristina esperaron casi 20 meses por este momento. Se siente bonito volver a cruzar, volver a hacer la fila. Quienes también sienten bonito son comercios devastados en las zonas fronterizas que dependen de compradores mexicanos. El golpe por las restricciones de la pandemia fue brutal. Solo en San Isidro las pérdidas superan los 1.4 mil millones de dólares. 276 negocios cerraron y más de 2,000 empleos se perdieron. Para nosotros no era reabrir, era revivir y es lo que estamos disfrutando hoy en día. Por lo menos hoy la espera no fue tan larga. ¿Cuánto hizo de tiempo hasta este punto ya casi a cruzar? Como 15 minutos. En Tijuana, México, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Y a partir del día de hoy también pueden ingresar por aire los visitantes de países que tenían su entrada restringida desde el inicio de la pandemia. Ciudadanos de naciones como China, Brasil, los países de la Unión Europea y el Reino Unido son nuevamente bienvenidos. Para ello deberán presentar una tarjeta de vacunación. Ojo, tiene que ser una vacuna aprobada por los CDC y una prueba negativa de COVID. Y con el levantamiento de las restricciones se espera que los aeropuertos vean un aumento considerable en el número de pasajeros. Muchos no dejaron pasar la oportunidad para volver a reencontrarse con sus seres queridos a los que no habían podido volver a ver desde que inició esta pandemia. Yo ya esperé muchísimo tiempo para ver a mi mamá. Fueron un año, 10 meses que no la vi. Me dieron luz verde y decidí que el vuelo cuadrara con el primer día
de entrada aquí a Estados Unidos. Pues que estoy muy feliz de verlos, porque ya tiene mucho tiempo, casi 2 años sin verlos. Y el gobierno ha dicho que solo permitirá la entrada al país de visitantes internacionales no vacunados si hay una razón humanitaria o de emergencia, como por ejemplo una evaluación médica urgente. Y el requisito de estar vacunado para entrar a Estados Unidos es algo que complica pues a algunos mexicanos que no pueden comprobar que han recibido algún tipo de dosis. Jorge Almaraz nos explica lo que enfrentan este tipo de viajeros. Las reglas cambian. Con la reapertura de sus fronteras, Estados Unidos ahora solicita, además de los documentos legales para el ingreso al país, comprobante de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, en México hay una situación que ha generado preocupación en millones de ciudadanos, que a pesar de estar vacunados, algunos con las dosis autorizadas no tienen registro que lo compruebe. Me dieron unos formatos los cuales avala el lote de la vacuna. Está bien, yo las tengo aplicadas, pero la segunda dosis todavía no está reflejada en mi certificado. Este es el documento oficial que expide en línea el gobierno federal mexicano. Debajo, en el primer recuadro, la indicación de la fecha de la primera dosis y lote de la vacuna. Además, un código QR que direcciona a la página de la Secretaría de Salud Federal, donde el solicitante puede consultar su estatus de vacunado. Hasta la fecha solamente me aparece la captura de la primera dosis. La de julio, la segunda dosis no aparece. Este es el segundo recuadro, en donde los datos de la segunda dosis deberían de estar reflejados, pero no es así. Cuando yo me vacuné, me dieron un formato y en ese formato dice pues obviamente mi nombre, mi CUR, está a mano. Y este es el documento que recibió, una fotocopia con el escudo del Gobierno de México, en la parte inferior los datos de la vacuna escritos a mano y un código QR que ciertamente la direcciona a ningún sitio. Jorge Almaraz, Telemundo. Y también desde hoy se reabre la frontera con Canadá. Aunque los turistas podían volar entre Canadá y Estados Unidos, esta es la primera vez que pueden hacerlo por tierra desde que comenzó la pandemia, siempre y cuando estén vacunados también, aunque se teme que no haya un impacto inmediato debido a que Canadá exige a sus ciudadanos que presenten una prueba negativa de COVID cuando regresan, algo que les cuesta alrededor de $300. Otro de los titulares del día es la demanda que heridos y familiares de las víctimas fatales de la estampida en el concierto de Houston presentaron contra el rapero Travis Scott. Rogelio Morataglia está en el lugar de la tragedia. Rogelio, ¿cuál es el ambiente que ahí se vive? Buenas noches. Rebeca, buenas noches. Pues aquí continúan las muestras de cariño a las víctimas y también continúan apareciendo nuevas demandas en contra de los organizadores y en especial en contra del músico, del rapero Travis Scott. Esta vez fue la familia de Axel Acosta, un jovencito de 21 años que perdió la vida aquí el pasado viernes. La música del mariachi hizo más conmovedor el momento. La familia de Axel Acosta acudió a uno de los altares para las víctimas de la tragedia. Fueron a rendir tributo a su hijo de 21 años. Todos pueden perder un padre, una madre, se queda huérfano. Pero cuando pierde un hijo, para eso ya no hay nombre, porque es un dolor más grande que existe. Franco Patiño también perdió la vida en el festival Astroworld. Su padre habló con él antes de que se fuera al concierto y así quiere que le recuerden. Quiero que recuerden a mi Franco como una persona alegre, positiva, que siempre estaba dispuesto a ayudar a la gente, muy orgulloso de ser latino. Franco fue al festival con su amigo de la infancia, Jacob, que también falleció. Hoy el condado Harris reveló los nombres de los 8 fallecidos, 4 de ascendencia latina, 2 menores de edad. La familia de Axel Acosta, uno de los fallecidos, se suma a la lista de demandas contra los organizadores del evento y contra el rapero Travis Scott. Como dice el abogado, esperemos que su vida cambie las cosas de cómo se hacen esos eventos. Al anunciar la demanda, el abogado citó conciertos en los que Scott llama a sus seguidores al desorden. Varios asistentes nos han dicho que estos eventos son así, con muchos jóvenes que actúan descontrolados. Ryan Vino de Chicago,
Estaba aquí, entre la multitud. Dice que cerca del escenario, los empujones, los golpes, los pisotones y hasta la falta de aire son muy comunes. Si quieres meter allá frente por el más mejor video de Snapchat o Instagram, ocupas aguantar todo eso. Pero 8 jóvenes no resistieron el embate de la masa humana y hoy sus familias buscan consuelo en el recuerdo. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Nuestro más sentido pésame para todas las familias, por supuesto. Y en Los Ángeles, una mujer es acusada de presuntamente torturar y golpear a un pequeñito de apenas 4 años de origen guatemalteco. Cristian Cabezas nos tiene los detalles de este caso. Un niño de origen guatemalteco de apenas 4 añitos que estaba bajo los cuidados de una familia de crianza por órdenes del condado de Los Ángeles, ahora está conectado a un equipo médico luchando por su vida. Fue llevado inconscientemente al hospital y de ahí pues no se despertó. Nos dijeron que la probabilidad de sobrevivencia era nada. La prima hermana de su madre biológica y abogados denunciaron este lunes públicamente el maltrato que el menor habría sufrido el 28 de octubre. ¿Dónde están para cuidarlo? Si se supone que ellos se los llevan para estar mejor. Que el niño fue lastimado y no se le comunicó a la familia hasta el siguiente día. El alguacil del condado angelino confirmó que arrestaron a Gabriela Cázares, la madre de crianza, que habría estado a cargo de la presunta víctima y su hermanito, de 2 años. El de 4 años que nació en Guatemala y nunca ha aprendido el español o el inglés. Hablan el dialecto, hablan el cajomal. Entonces, ¿cómo vas a mandar unos niños y no tienen intérprete? ¿Cómo van a hablar? ¿Cómo van a defenderse? La sospechosa enfrenta 3 cargos criminales por agresión generando parálisis y abuso, provocando lesiones o la muerte. Por su parte, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles dijo que investigan a fondo las denuncias de abuso y negligencia de los proveedores de cuidado para garantizar que los niños permanezcan seguros y que las acusaciones fundamentadas se aborden rápidamente en un tribunal de justicia. Lo que tienen es miedo porque un niño está en el hospital y el otro no saben dónde está y quieren respuestas. Y desean ver que el pequeño pronto se recupere. Ahorita no sabría decirle en qué estado lo vamos a recibir, en qué estado va a regresar. Los hermanitos habrían sido retirados de su familia biológica el pasado mes de abril. Desde Norwalk, Cris Cabezas, Noticiero Telemundo 52. La administración Biden pidió el día de hoy que se levante el bloqueo que impide ejecutar el mandato de vacunación contra el COVID para las empresas de más de 100 empleados. En la presentación a la Corte de Apelaciones basada en Nueva Orleans, se argumenta que la medida que obliga a estas compañías a exigir vacunación o someterse a una prueba de COVID semanal es necesaria para frenar el coronavirus en los lugares de trabajo. Entre tanto, desde hoy, quien quiera ingresar a restaurantes, gimnasios, centros comerciales y otro tipo de establecimientos en la ciudad de Los Ángeles deberán mostrar un comprobante de vacunación. Enrique Quiabra está con nosotros. Enrique, ¿cuál ha sido la reacción a esta orden? Buenas noches. Rebeca, ¿qué tal? Buenas noches. La puesta en marcha de uno de los mandatos más estrictos del país ha generado en esta ciudad reacciones encontradas. Muchos están de acuerdo porque les da seguridad, pero otros dueños de negocios están preocupados especialmente por la posibilidad de ser multados. La ciudad ha impuesto multas que van desde los $1,000 hasta los $5,000, pero la aplicación real de esta ordenanza será a partir del 29 de noviembre, donde el negocio que sea sorprendido violando la ley será multado. Rebeca. Muy estrictos. Ahora, por otro lado, Enrique, otro mandato de vacunación en Los Ángeles generó hoy una gran movilización. ¿A qué se debió? Así es, Rebeca. Esta mañana se dio una de las protestas más numerosas contra el mandato de vacunación que exige que todos los empleados de la ciudad de Los Ángeles estén vacunados y si no serán despedidos. Cientos de manifestantes se congregaron frente al Palacio Municipal en repudio contra la ordenanza reclamando que la inmunización sea optativa. No está bien que de cualquier manera nos presionen para que nos vacunemos y eso yo no estoy de acuerdo en eso. Nada debe ser forzado, una vacuna no puede ser para perder mi trabajo, sino que esto debe ser una opción que yo quiero para mí. Es mi cuerpo y es mi decisión. Casi el 64% de los habitantes en el condado de Los Ángeles están completamente vacunados. Las autoridades insisten en que la vacuna es la mejor forma de protegerse contra el COVID. Rebeca. Veremos en qué se desencadena esto. Gracias, Enrique, por tu reporte. Buenas noches. Buenas noches, Rebeca.
Y a partir de hoy, las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York comenzaron a vacunar a estudiantes de entre 5 a 11 años. La dosis que reciben, recordemos, es un tercio de la que se aplican a los que son mayores de 12 años. Para recibir la vacuna, los padres deben dar su consentimiento. Y como incentivo, los pequeñitos que se vacunen recibirán una tarjeta de regalo de $100. Las elecciones en Nicaragua de este domingo fueron calificadas por la comunidad internacional como una burla a la democracia. Periodistas y opositores denunciaron que con todos los poderes del Estado bajo su control, Daniel Ortega, que se proclamó vencedor, creó leyes que criminalizan la libertad de prensa y la oposición. Con la forma en la que se ha procedido contra miembros de la oposición, con la forma en la que se ha procedido también frente a expresiones del sector privado y de la prensa, claramente no podemos reconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua. Y los comicios tuvieron una abstención de casi el 80% del electorado. Incluso durante la jornada electoral hubo denuncias de empleados públicos que fueron forzados a ir a votar. Y en México, la caravana de migrantes llegó a Oaxaca luego de 2 semanas de travesía por Chiapas. Y para evitar el calor comienzan a caminar en la madrugada y tienen como objetivo llegar a la Ciudad de México. Y el cansancio en ellos es visible. De hecho, un grupo pequeño de migrantes se entregó a las autoridades migratorias mexicanas porque ya no podían más. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales para más noticias y a que visite noticiastelemundo.com.